En la oscuridad que separa sistemas estelares, una nave herida como un insecto metálico flotaba en silencio. Sus luces de posición parpadeaban con ritmos irregulares, su casco, rasguñado por microimpactos, filtraba una niebla azulada que olía a óxido y memoria. Dentro, en una camilla improvisada, un soldado alienígena respiraba con dificultad. Sus escamas, de un violeta cenizo, brillaban con una película de sangre espesa que desafiaba cualquier categorización humana. Sus ojos, dos lentes compuestos, se movían con lentitud, reflejando estrellas que ya no pertenecían a su mapa. La nave que lo acunaba no era suya. Era una corbeta humana, angulosa, deficiente, con paneles reparados con parches improvisados y tomografías de cables como cicatrices. Humanos, 2, 4, una docena, se movían alrededor de él con manos torpes pero seguras, manipulando un protocolo que su especie había vivido miles de veces: rescatar, estabilizar, observar. El soldado alienígena había sido encontrado en un cráter de impacto en un planeta de roca púrpura, donde un combate había terminado en una quietud tan absoluta que el viento no se atrevía a correr. Los humanos habían llegado a un costado de ese silencio, no por compasión obligada, sino por costumbre ancestral. Cuando hay vida que respira, hay historias que aprender. Recogieron al herido entre chispas de lluvia ácida y restos de drones partidos como conchas. Lo rescataron de la muerte por razones simples: curiosidad, estrategia y una lealtad primitiva a su propia definición de lo que significa ser humano. Entre ellos, una comandante de mirada dura y voz interior templada por pérdidas, ordenó retirar al soldado del campo. No quería prisioneros por decreto político, sino algo mayor: la verdad que respira detrás de un enemigo. El interior de la corbeta era una caverna de luz fría. Instrumentos proyectaban mapas y ritmos cardíacos, y una camilla central sostenía al alien. Sus heridas contaban otra clase de guerra: cortes que rasgaban protuberancias sensoriales, una fractura en la cresta dorsal donde habían implantado un módulo de memoria colectiva. Sus manos tenían dedos como raquetas, adaptados a disparos en baja gravedad. Ahora, en la gravedad humana, se movían con obstinada torpeza. Los humanos lo cubrieron con mantas térmicas. Con cada respiración, él parecía escuchar ecos de su propio pasado, órdenes transmitidas por frecuencias que ya no estaban, nombres que no tenían sentido ahora. Y la imagen nítida de su propio planeta ardiendo en un tono púrpura profundo. Nadie hablaba en voz alta. Las conversaciones eran latidos y miradas. El universo se cerraba alrededor de una simple verdad: una vida encontrada puede alterar el rumbo de muchas naves. El alienígena no era un monstruo de horror. Era un soldado fatigado, más cercano a un ser que había amado y perdido. En su tórax, un artefacto incrustado, una cápsula de memoria, brillaba con pequeños impulsos como si latiera. Los humanos, por instinto y por un programa científico de largo alcance, querían entender esa cápsula. Temían, con racionalidad fría, que contenerla significara contener la llave de una amenaza. Esperaban, con un calor más humano, que abrirla fuera abrir una ventana a historias que curan. Transportaron a la criatura hacia un módulo médico improvisado en la corbeta, sabiendo que la decisión de abrir, observar, o dejar dormir esos recuerdos podía cambiar sus propias leyendas. Al principio, el alienígena estaba inconsciente. Su respiración era un tambor tenue. Los ocupantes de la corbeta escuchaban el sonido como si escucharan una liturgia desconocida. Uno de los médicos, cuyos dedos habían perdido la temblor por guerras pasadas pero que todavía conservaba la ternura de quien cría hijos en huracanes, limpió la herida principal. Otros monitoreaban la cápsula de memoria con un equipo diseñado para descifrar patrones no humanos. Los datos llegaron en fragmentos: tonos, flashbacks sensoriales incompletos, latidos de una flota que marchaba como una columna submarina. Y sobre todo, un registro que no podían ignorar: él recordaba a humanos como silenciosos y persistentes, como algo que en alguna historia, o en alguna misión, había salvado a su propio pueblo años atrás. Ese indicio fue una chispa de desconcierto que los atravesó a todos.
¿Qué vínculo desconocido pudiera unirlos? El silencio entre dos especies era un puente que nadie había planeado cruzar. Se estableció un protocolo de observación. Los sistemas de la corbeta mapearon la biofisiología del alienígena con un fervor de arqueólogos ante un descubrimiento a la vez sublime y peligroso. Programas de traducción intentaron reconstruir fonemas a partir de microvibraciones, algoritmos intentaron ensamblar recuerdos en imágenes comprensibles. Entre líneas de datos, emergió un patrón, no se trataba de una invasión ciega, ni de una raza consumada por violencia gratuita. Era una flota disciplinada, con tácticas y jerarquías, y al frente de esa organización existía una entidad estratégica que había pensado en la conquista como en una matemática de supervivencia. Pero entre esos números también vibraba algo más inesperado, la culpa, el cansancio, la memoria de un planeta que habían perdido. Los humanos comenzaron a sentir que estaban ante la ruina de una civilización, no ante un monstruo sin causa. Mientras tanto, la comandante observaba el rostro del herido. Sus manos, curtidas por años de comandar naves con piezas de ingeniera improvisadas, trazaron la silueta del implante. Un destello humano cruzó por su mirada, no solo una posibilidad táctica, sino una pregunta moral. ¿Debían analizar y extraer la cápsula para conocimiento y ventaja, arriesgando destruir lo que quedaba del soldado en el proceso? ¿O debían contenerla, protegerla, y permitir que esos recuerdos se recuperaran de manera natural? La respuesta no vino en voz alta. Vino del entendimiento de que la humanidad rara vez acierta cuando intenta poseer la memoria ajena a la fuerza. Sin embargo, la necesidad de saber era un apetito voraz. En la nave, la verdad se parecía a una herida que todos querían tocar. La noche espacial que los envolvía no ofrecía consuelo. Fuera, el vacío mostraba fragmentos de un sistema que todavía sangraba radiación, campos de escombros flotando como esculturas rotas, fragmentos de metal que una vez fueron promesas de poder. Dentro, el soldado comenzó a mover los dedos con más intención. Sus pupilas, o el equivalente alienígena, se abrieron en una lucidez que fue desconcertante. Vio a los humanos y en su mirada se mezclaron terror y gratitud. No llegó una orden, no llegó una palabra, llegó un recuerdo que era acto físico, apuntó con un gesto hacia la cápsula instalada en su pecho. Tocar esa cápsula parecía doloroso y necesario. La comandante intercambió una mirada con su equipo y, con un temblor que no confesó, dio la orden de preservar esa cápsula intacta por ahora. La decisión traía consigo la promesa de interrogantes, quiénes eran esos otros humanos en su memoria, y qué precio tendrían que pagar por abrir esa puerta. Las manos humanas sostenían una memoria que podía encender galaxias o enterrarlas para siempre. La corbeta puso rumbo a una estación científica neutral en el borde de la nebulosa púrpura. Un lugar donde las reglas eran tan flexibles como las alianzas y donde las curiosidades humanas se encontraban con la paciencia de los archivistas. La nave se deslizó entre corrientes de gas que teñían su casco con tonos violeta y plata. Una escuadra de drones escoltó el traslado. A bordo, los datos recogidos se extendieron como mapas, fragmentos de tácticas alienígenas, registros de tecnología desconocida, eco de frecuencias que recordaban canciones de despedida. Los científicos que los recibieron trabajaban en salas que olían a café y solvente, en mesas repletas de instrumentos que murmuraban traducciones. Allí, bajo la luz de pantallas que cambiaban de color con parsimonia, comenzó la lenta reconstrucción de un pasado ajeno. La cápsula de memoria era un prodigio técnico, un cilindro translúcido, recubierto por capas orgánicas que cambiaban densidad con estímulos eléctricos. Los técnicos humanos la consideraron una combinación de arte y peligro. Si se activaba sin contención psicológica, podía inundar la mente del receptor con emociones imparables, incluso la exposición indirecta podía generar contagio empático. Por eso se prepararon cámaras de aislamiento emocional y protocolos de privacidad. Aún así, había una curiosidad íntima, la cápsula contenía no solo recuerdos personales del soldado, sino fragmentos de una red compartida por su unidad. Era una memoria colectiva,
una red de voces y visiones que, al desconectarse en un punto, seguían vibrando en la cápsula como un coro incompleto. La comandante, una mujer con el pelo recogido y marcas sutiles en la cara que narraban misiones pasadas, pidió a su equipo actuar con cautela. Ella sabía que la humanidad ya había pagado precios por abrir cofres sin leer advertencias. Pero conocer era a la vez un deber y una tentación. Decidió que el soldado permanecería bajo custodia médica y que la cápsula sería estudiada en fases, con la menor invasión posible. Convocó a un equipo interdisciplinario, neuroingenieros, etnógrafos, psicólogos, exveteranos que habían aprendido a escuchar memorias de guerra con manos que no temblaban. Su plan no era solo extraer información táctica, era intentar comprender qué había llevado a esa flota frontal a la guerra. La curiosidad humana se desplegó como un mapa que no temía los bordes desconocidos. Mientras los especialistas trabajaban, la corbeta recibió comunicados que aceleraron el pulso de la estación. Señales de actividad en varios sectores, patrullas que detectaban fragmentos de flota alienígena, estaciones que habían sido silenciadas, colonias que transmitían mensajes de auxilio en frecuencias antiguas. Las piezas encajaban, la presencia del soldado herido no era un accidente aislado. Había operaciones en curso, había líneas de suministros y de mando que aún latían. Los humanos comprendieron que estaban ante una historia más amplia, una flota que, por causas no del todo claras, había sido desplazada, fragmentada. Y ahora operaba con estrategias que ya no encontraban la misma brújula moral de antaño. La posibilidad de un nuevo choque se hizo tangible. La estación científica, normalmente un faro de calma, se transformó en cuartel de decisiones. Los científicos activaron la cápsula en presencia de un equipo de protección emocional, una cámara empática que filtraba ondas y convertía recuerdos crudos en imágenes accesibles sin arrasar con la mente del espectador. Aquella tecnología era humana, un híbrido de biotecnología y psicografía que convertía dolor en secuencia. Al proyectar las primeras capas, la sala quedó envuelta en un silencio reverente. Aparecieron escenas como en una pintura, ciudades con puentes que curvaban la luz, fábricas que eran jardines mojados de metal, familias que celebraban bajo lluvia púrpura. Luego, el tono cambió, fue subiendo en ritmo, hasta llegar a una preparación para un conflicto, a un tránsito de tropas que atravesaba la órbita de planetas pequeños. Voces compartidas en la red colectiva recitaban órdenes con cadencia militar. Sin embargo, entre esos comandos también emergieron pequeños gestos de humanidad alienígena, un abrazo entre dos oficiales. Un niño que se despedía, que desarmaban las categorías de enemigo y víctima. Las memorias proyectadas no eran solo datos, eran ventanas por donde se colaban vidas enteras. Los recuerdos indicaban la existencia de una estructura de mando con nombre, no traducible, que había sido herida por traición o por una falla estratégica. Una operación denominada Vela de Púrpura mostró que la flota había intentado asegurar rutas de migración, proteger recursos vitales y asegurar colonias desplazadas. Pero lo que emergía como razón estratégica también se mezclaba con desesperación. Su planeta de origen se había llenado de infecciones biotecnológicas que mataban lentamente. La guerra se había convertido en una opción para asegurar un refugio. Esa mezcla de urgencia ecológica y lógica bélica presentaba un dilema moral distinto: ¿cómo juzgar la conducta de una especie que peleaba por sobrevivir? La comandante recibió esa información con una mezcla de profesionalismo y fatiga. Ella vio en esos recuerdos la sombra de decisiones humanas pasadas, cuando comunidades obligadas a marchar habían elegido caminos cruentos para sobrevivir. La empatía extendió su sombra por la sala de control. No significaba confianza ciega, significaba que la comprensión podía ser una herramienta para romper el ciclo de violencia. Descubrir era un acto que encendía simultáneamente el asombro y la responsabilidad. Mientras se profundizaba en la proyección, los científicos encontraron también datos que sugerían que la cápsula contenía un mapa parcial de la red de la flota, coordenadas de nodos logísticos, firmas energéticas de naves principales, y patrones de liderazgo.
Esa información despertó la parte más pragmática de la estación. Comandantes y especialistas militares comenzaron a trazar contramovimientos, evaluando riesgos y opciones. La corbeta debía decidir si avisar a los aliados y arriesgar una escalada, o usar la información para tender una trampa. La comandante comprendió que cada paso abriría una puerta de consecuencias. Ella, que había visto colonias sacrificadas por decisiones mal alineadas, decidió optar por un plan que mezclara cautela con presteza, reforzar defensas en colonias vulnerables. Intentar interceptar comunicaciones de la flota fragmentada y preservar la cápsula con máximo cuidado. Los descubrimientos eran anuncios, el futuro estaba en juego y la humanidad tendría que elegir cómo usar su curiosidad. Afuera, la nebulosa respiraba en oleadas lentas. Pequeñas luces en la distancia correspondían a naves civiles que cruzaban de sistema a sistema, ajenas a protocolos militares, con la esperanza de comercio o simple supervivencia. La estación envió emisarios, manteniendo la calma pública, mientras en las cámaras internas los especialistas seguían decodificando capas más íntimas de la cápsula, cartas de despedida, registros de rituales y fragmentos de una red que llamaban el coro. No era solo un sistema de intercambio de datos, era una composición de voces, impulsos y rituales colectivos que funcionaba como memoria distribuida entre naves, ciudades y familias. En el coro, las pérdidas se almacenaban como melodías y las rutas de suministro como letanías. Perder el coro equivalía a perder la continuidad de una civilización, preservarlo equivalía a conservar la identidad misma. Los científicos humanos miraron la estructura con algo que no podía llamarse indiferencia. Entendieron que en ese cilindro plástico y bioluminoso residía la posibilidad de devolver un latido a una entidad mayor que el soldado herido. La proyección siguió, se vieron estancias colectivas donde ancianos depositaban estandartes de luz, fábricas catedral donde la reproducción de componentes se hacía con manos y sentires. Estaciones de crianza donde las historias se insertaban en las muñecas de los niños como pequeñas cápsulas de dirección. El coro aparecía también como mapa, puntos logísticos cifrados, rutas seguras, coordenadas de nódulos que funcionaban como pulmones de la flota. Algunos nódulos todavía latían, protegidos por anillos de escombros y trampas electromagnéticas. Esa información fue una revelación doble. Proporcionaba caminos para neutralizar amenazas tácticas y, al mismo tiempo, ofrecía rutas para restituir lo que la guerra había roto. Encontrar la memoria ajena era abrir ventanas en casas que aún olían a gente. La comandante entendió la medida de aquello. No era una simple ventaja militar. Era una responsabilidad histórica. Si los humanos usaban ese mapa solo como arma, borrarían voluntades y tal vez sentenciarían a millones. Si lo usaban para restaurar, podrían salvar un patrimonio de la conciencia colectiva. Conversó con su equipo en silencio, en esos intercambios las palabras sobraban. Eligieron un camino híbrido. Se reforzarían las colonias vulnerables, interceptarían bloques de suministro hostiles y, en lo posible, restituirían nodos del coro que fueran recuperables sin violencia masiva. Prepararon un plan que equilibraba planificación militar y misiones de restitución cultural guiadas por antropólogos y técnicos. Mientras la estación trabajaba, aparecieron otras facetas del descubrimiento. Algunos sectores del coro contenían registros que vinculaban a humanos con su especie en un pasado distante o en encuentros olvidados. Fragmentos de relatos describían la intervención de seres que parecían humanos en misiones de rescate o intercambio hace generaciones. Esos retazos alimentaron, por un instante, una hipótesis inquietante: ¿acaso la relación entre especies había sido más compleja de lo que las crónicas humanas decían? La cápsula del soldado guardaba ecos de un gesto antiguo, ayuda dada en una era en que las rutas de la galaxia aún se tejían con acuerdos pequeños y valientes. Esa posibilidad hizo que la corbeta y la estación se sintieran menos seguras en su certeza moral, había deuda y había historia, y la intersección entre ambas debía manejarse con pulso aplicado. Las viejas manos humanas podían haber mejorado el pulso de una memoria perdida. Las decisiones tuvieron consecuencias inmediatas.
La proyección reveló la ubicación aproximada de un nódulo aún operativo, una estación cistera en el anillo de un planeta helado, donde la flota había almacenado insumos y paquetes de memoria para protegerlos del colapso. La información fue clasificada prioridad humana. La comandante ordenó una misión de reconocimiento limitada, drones sigilosos, un equipo de abordaje con protocolos de contención cultural y la custodia del soldado como pieza central de cualquier negociación. También se emitió una alerta a las colonias implicadas, sin usar lenguaje alarmista: preparación, no pánico. Mientras se trazaban coordenadas, el soldado herido permaneció en la corbeta bajo observación. Comenzó a tener episodios de lucidez intermitente. En esos instantes, su mirada, antes vacilante, se fijaba en la ventana de la nave y parecía buscar algo en el brillo espeso de la nebulosa. Los médicos observaron patrones, su respiración se sincronizaba con proyecciones auditivas pertenecientes al coro, a veces, ante imágenes de niños o templos. Cerraba los ojos como quien intenta contener un recuerdo demasiado íntimo para mostrarse. La comandante, en guardia, permitió visitas restringidas, un etnógrafo que no habló, un veterano que sí compartió lágrimas, un técnico que dejó una manta lavada junto a la camilla. Ellos no buscaban respuestas tácticas sino humanizar al herido, devolverle, en lo pequeño, lo que la guerra le había quitado. Una manta humana, doblada con cuidado, parecía un puente hacia la infancia del otro. Fuera, la nebulosa no era solo color, era también riesgo. Surgieron señales de interferencia inusuales cerca de la ruta proyectada, patrones que podían corresponder a interceptores hostiles o a remanentes automatizados programados para defender depósitos de la flota. La estación activó defensas pasivas y avisó a las rutas comerciales que cambiaran rumbo. Al mismo tiempo, surgió otro elemento en la ecuación. Un grupo de civiles en una colonia cercana comenzó a enviar transmisiones no autorizadas solicitando ayuda para recuperar artefactos culturales que creían perdidos en un planeta remoto. Esos mensajes, aunque bien intencionados, complicaron la logística. La comandante ponderó: salvar reliquias culturales en masa podría desencadenar confrontaciones. Por otro lado, permitir que colonias vibraran en ausencia de acción podía erosionar la confianza pública. La curiosidad se movía en muchos cuerpos, la responsabilidad, en uno solo. La noche en la estación se convirtió en un tablero de decisiones. Se congregaron mapas, se cruzaron estimaciones de riesgo y se eligió por fin: una pequeña fuerza humana partiría hacia el nódulo del anillo helado, con instrucciones precisas de recuperar paquetes del coro y de evitar combates innecesarios. Simultáneamente, equipos diplomáticos y científicos trabajarían para preparar una restitución simbólica de memoria que pudiera abrir canales no violentos con los remanentes alienígenas. La corbeta, con el soldado aún en su vientre metálico, se unió a esa operación como pieza clave de comunicación. Si un remanente reconocía al soldado, habría mayor probabilidad de diálogo. Era una apuesta calculada, arriesgada y humana. Partir no era solo moverse en el espacio, era cargar con la duda y con la esperanza. El convoy se deslizó fuera de la estación con la silenciosa deliberación de quien sabe que cada maniobra puede ser última. Drones con camuflaje refractante abrieron la ruta, naves de apoyo mantuvieron una distancia protectora que no pareciera intimidante. La corbeta, con su remiendo humano y su cargamento de preguntas, navegó por un mar de partículas lumínicas. En la oscuridad del tránsito, las cifras mostraron lo que ya se intuía: remanentes de la flota alienígena se reorganizaban en patrones de enjambre, algunos nodos del coro disparaban pulsos defensivos. No era una guerra abierta todavía, eran ráfagas de hostilidad puntual, operaciones quirúrgicas para defender ruinas. El convoy avanzaba como quien entra a una ciudad donde los tímpanos del pasado aún suenan. A mitad de la travesía, un enjambre de buscadores automáticos emergió detrás de una nube de polvo espacial. No buscaban la batalla, buscaban la información. Los cazadores humanos respondieron con precisión: pulsos de interferencia, señuelos holográficos, maniobras de flanco que parecían coreografías de supervivencia.
Un dron escolta recibió un impacto y quedó girando, su estela luminosa desgarrando la oscuridad. Los pilotos, entrenados para volver a encender cualquier motor, improvisaron y repararon. En el puente, la comandante vio el mapa desplegarse, había que ganar tiempo, pero también había que proteger a la corbeta que llevaba la memoria viviente. El soldado, en su camilla, reaccionó a la cercanía de los buscadores con una convulsión breve. Cuando volvió en sí, sus ojos reflejaban estrellas muertas y nombres en susurros. Su cuerpo parecía saber que un nódulo estaba cerca y que la oportunidad para restaurarlo podría perderse. Los metales ardían en silencio, la improvisación humana era una oración mecánica. Llegaron al sistema del anillo helado y la vista dejó sin aliento a los que estaban en su puente, estructuras enormes, media enterradas en el hielo, piernas mecánicas que sostenían carcasas de antiguas plantas, entre ellas un anillo de satélites que brillaban con un tono violeta amortiguado. El nódulo proyectado era una de esas arcas, un cilindro protegido por capas de blindaje biometálico y sensores. La aproximación debía ser quirúrgica. El equipo de abordaje descendió en cápsulas silenciosas, las cámaras de la estación mostraron la escena como si fuera un ritual, humanos que bajaban al suelo helado con botas que dejaban marcas pequeñas, como huellas de una posible reconciliación. Las huellas humanas eran apellidos escritos en nieve desconocida. Al tocar la estructura, los equipos encontraron defensas automatizadas que respondieron como guardianes programados a preservar lo que quedaba. No fue la furia de una raza entera la que los enfrentó, sino la lógica fría de un sistema que seguía órdenes en ausencia de la voluntad que lo creó. Los técnicos trabajaron para neutralizar y reprogramar, pero los alarmas latentes desencadenaron una cadena de autodefensa, torretas emergieron. Cortinas de plasma cruzaron el cielo oscuro y una nube de nanobots intentó encapsular a los intrusos. La contienda fue breve, de una intensidad feroz, luces azules y rojas danzaron, acero y hielo se fundieron, y hubo pérdidas. Una cápsula de abastecimiento humana explotó en una lluvia de chispas, una antena vital se dobló como una rama rota. El precio para abrir la puerta del nódulo era alto. El costo de tocar la memoria ajena se anotó en la piel de la nave. Dentro del nódulo, entre estanterías de datos cristalizados y bloques de memoria consolidada, los humanos encontraron paquetes del coro, discos bioluminosos, cintas vivientes y archivos que cantaban en susurros eléctricos. La extracción debía hacerse con delicadeza, sin embargo, la operación fue interrumpida por la aproximación de una sombra mayor, una nave capital remanente, un navío que aún con su casco rajado, proyectaba autoridad. No llegó con el rugido de una flota masiva, sino con la gravedad de quien no detiene la trayectoria. Su presencia fue una advertencia, el coro no sería arrebatado sin respuesta. Una nave herida apareció como un juicio en el cielo. La comandante ordenó retirada parcial, llevar lo que se pudiera y volver con refuerzos. Pero un grupo dentro del convoy decidió otra cosa. Aparecieron facciones humanas que pensaron que con fuerza podían asegurar todo de una vez, comerciantes armados, milicias voluntarias, grupos que vieron en el coro la oportunidad de lucro o de gloria. Su intervención precipitó combates más abiertamente dirigidos. Disparos cruzaron la neblina, una estructura del nódulo colapsó y con ella un coro de memorias quedó fragmentado, como instrumentos que perdían cuerdas. Los rostros en el puente humano reflectaron un dolor que no buscaban, la ambición y el miedo humano, actuando sin el filtro que la comandante había tratado de mantener, habían causado daños irreversibles. El peor enemigo del rescate fue la prisa con nombre humano. Entre el caos, hubo sacrificios que salvaron vidas y cargo moral. Un veterano, que había perdido a una hija en la caída de una colonia, se sacrificó para activar un puente de datos que protegió un núcleo del coro. Su intento permitió rescatar piezas fundamentales que, de otra manera, se habrían esparcido por el vacío. Otra voluntaria, una técnico de la estación, improvisó un contenedor emocional que permitió encapsular y aislar una memoria de familia, evitando su evaporación.
Las pérdidas humanas se sumaron a las tecnológicas y el convoy, herido pero con fragmentos salvados, se retiró bajo escolta. La nave capital alienígena se quedó observando, como una sombra que no perdona, sin entrar en una casa definitiva. En el retiro, los supervivientes contaron las notas que habían salvado entre las cenizas. De regreso a la estación, la corbeta y su tripulación enfrentaron consecuencias internas, debates, culpas, decisiones políticas que no podrían resolverse en una noche. La comandante fue llamada a justificar estrategias, la estación tuvo que explicar por qué no habían protegido todos los paquetes, porque la intervención humana no fue puramente protectora. Surgió la polaridad obvia, quienes pedían una represalia total y quienes pedían contención y reparación. El soldado herido, entre tanto, tuvo un episodio violento de recuerdo, proyectó, frente a cámaras cerradas, imágenes de un puerto que ardía con gente huyendo. Y en esas imágenes apareció una figura humana que extendió la mano. Fue una visión corta, casi un destello, pero ocupó cabezas y corazones. Para algunos, fue evidencia de un vínculo ancestral, para otros, una posible manipulación. Pero nadie pudo negar que la acción humana había provocado algo profundo en las memorias del otro. Una mano humana que se recordaba en sueños alteró el temperamento de una memoria guerrera. Las piezas del mapa restantes indicaban un locus, un megavertedero orbital donde la flota había almacenado no solo recursos, sino también la mayor concentración del coro. Un archivo masivo que contenía siglos de historia y la dirección de quienes quedaban al mando. La información sugería que la nave capital vista en el anillo helado tenía su ancla allí. El plan humano, claro en su contorno y oscuro en su precio, comenzó a ejecutarse. No era una invasión, era una operación de restauración en la que se usaría el corazón del coro para crear una disonancia que permitiera restituir memorias perdidas y, con ello, fracturar las órdenes mecánicas que alimentaban el conflicto. El plan oscilaba entre la fe y la exactitud clínica. La flota humana que acudió a la zona lo hizo con sigilo y con un arsenal diseñado para minimizar daños colaterales, pulsos de aturdimiento, redes de contención electromagnética y drones de reparación rápida. La corbeta con el soldado fue parte del núcleo, no como cañón, sino como catalizador. La idea radical, nacida de largas noches de debate, era usar la cápsula del soldado para sincronizar fragmentos del coro y crear una resonancia que reconfigurara las prioridades del sistema. En vez de destruir la red alienígena, transferirle recuerdos que recordaran a la flota su planeta y su pueblo, humanizando la lógica bélica. Era una apuesta científica y ética, un arma que usaba memoria en lugar de metralla. Convertir la memoria en arma era una paradoja que solo los humanos podían concebir. La aproximación al vertedero fue hecha con precisión casi quirúrgica. Los sensores humanos detectaron campos de fuerza y enjambres de defensas. La primera ola fue de contención, redes que atraparon naves hostiles sin romperlas, pulsos que apagaron sistemas de armamento y drones que desplegaron antenas de retransmisión emocional. La segunda ola llevó equipos para insertar los paquetes de memoria recuperados en nodos estratégicos del coro. Fue un trabajo de artesanos en medio de la guerra, manos humanas conectando hilos de conciencia con paciencia y cuidado. Manos humanas tejían memorias en la boca de la violencia. Entonces, la nave capital surgió en toda su magnitud. Era un gigante con costillas de acero y carne sintética, su antena principal brillaba con un pulso que marcaba órdenes. No respondió con diplomacia. Su primera respuesta fue ordenar una descarga macrosa de energía que derribó drones y provocó incendios en los contenedores. La ira del pasado acumulado se manifestó como una furia mecánica. La batalla que siguió fue feroz, un choque de voluntades donde la humanidad no solo defendía vidas, sino que intentaba liberar una identidad. Explosiones rasgaron el silencio, pasillos de la estación vibraron, una columna de escombros se abrió como una herida en el vacío. Las explosiones eran páginas arrancadas del libro de una civilización. En ese fragor, la operación de inserción se convirtió en una carrera contra la destrucción. Científicos sujetaron módulos de memoria,
pilotos maniobraron como cirujanos espaciales y soldados cubrieron cada avance. Una antena clave, que servía como corazón para el coro, estaba en riesgo de colapsar. La comandante, en la corbeta, decidió una acción que sellaría su nombre en la memoria colectiva humana, tomar el riesgo de acercarse al corazón con la cápsula viva, el soldado. Y sincronizarlo directamente con el nodo mediante una interfase humana imposible de replicar en solitario. Era exponerse, la nave capital podía interpretar ese acercamiento como un acto hostil y destruirlos. La decisión fue un acto de fe en la humanidad de la que hablaban las proyecciones. Se acercaron con la cápsula del otro como quien lleva una promesa a la boca del destino. La maniobra se llevó a cabo. Una conexión lenta, física, casi ritual, fue establecida. El soldado, semiconsciente, fue sujetado a la interfaz y la corbeta quedó suspendida en un campo de fuego. Entonces algo extraordinario, o tal vez lo inevitable, ocurrió. La cápsula, que había guardado fragmentos del coro, empezó a emitir una frecuencia que no destruía sino que hablaba. No era lenguaje argumentativo, era compostura sensorial, aromas de tierra, registros de voces, el rumor de una playa púrpura que había sido hogar. La conciencia colectiva que habitaba el coro recibió esos impulsos como un latido perdido encontrado. Dentro de la nave capital, dentro de los sistemas defensivos y en los canales de mando, algo se quebró, códigos que antes ordenaban. Las órdenes se volvieron preguntas. Los patrones de respuesta automática se entumecieron. Una canción antigua se filtró por circuitos que ya no sabían recordar ternura. El efecto no fue inmediato ni absoluto. Hubo resistencia, subsistemas que actuaron como tumores, que intentaron mantener la agresión, comandantes remanentes que, en su lógica, interpretaron la interferencia como engaño. La batalla alcanzó su temperatura máxima, choques directos, incendios, sacrificios. Un piloto humano chocó su nave para bloquear un conducto y sellar una pérdida de datos crítica, una estructura entera colapsó, llevándose con ella parte de la memoria recuperada. El precio fue alto. Aún así, a medida que las resonancias se propagaban por el coro, más naves sintieron una disolución de su programa bélico y comenzaron a dispersarse, a buscar refugio o a volver a coordenadas antiguas. Hubo, por primera vez, señales de rendición parcial, comunicaciones que pedían tregua y la posibilidad de negociar. Las órdenes se volvieron preguntas y las preguntas, por primera vez, encontraron oídos. En el centro de la nave capital, la interfaz humana siguió transmitiendo historias en primera persona, imágenes de niños, nombres, rituales simples de daily life. Esa invasión de humanidad, o de memoria humanizada, fue lo que, irónicamente, permitió que la lógica defensiva entrara en modo contemplativo. No todos los sistemas cedieron, no todos los remanentes reconocieron la llamada. Pero la masa crítica se alcanzó. La nave capital, con grandes grietas en su esqueleto, detuvo su agresión principal. Fue un silencio pesado, como un gigante que, por primera vez, exhala lágrimas eléctricas. El silencio que siguió a la paz fue un instrumento afinado por el sacrificio. La victoria humana no fue una celebración ingenua. Fue una mezcla de triunfo y duelo. El coro estaba dañado en partes irrecuperables, se habían perdido memorias únicas, se habían pagado vidas. Pero el objetivo principal se había cumplido, la masa crítica de la flota había recibido impulsos que la devolvían, parcialmente, a su humanidad. La nave capital emitió un mensaje de rendición parcial, naves dejaron de hostigar rutas comerciales, colonias respiraron. La corbeta, con su tripulación marcada, volvió a la estación con la cápsula disminuida pero intacta. El soldado herido, ahora más quieto, respiraba con más regularidad. Había algo nuevo en su mirada, menos terror, más reconocimiento. En la estación, hubo abrazos silenciosos y miradas que contenían el peso de lo hecho. La victoria se parecía a un libro cerrado que todavía olía a humo. El regreso fue lento y cargado de decisiones. El coro, herido y curado a medias, necesitaba restablecimiento.
Los humanos propusieron un plan de restauración conjunta, técnicos alienígenas y humanos trabajando en tandas, compartiendo métodos, tradiciones y cuidados. No era una imposición, la idea era crear un protocolo para preservar lo recuperado y para ayudar a la flota remanente a resembrar sus memorias perdidas. La estación se transformó de base científica a taller de reconciliación. Hubo quienes dudaron, quienes sospecharon de la generosidad humana, hubo quienes la recibieron con lágrimas. Las primeras sesiones de restitución fueron frágiles, proyecciones conjuntas donde se fumigaron mitos y se compartieron canciones. Compartir memoria fue como trasplantar árboles en un terreno desconocido, requirió paciencia y agua salada. El soldado herido fue llevado a una cámara de restitución especial. Allí, con ritmo lento, se introdujeron fragmentos del coro que habían sido salvados. Los técnicos alienígenas, contactados por transmisiones seguras, asistieron en ese proceso como guardianes de su propia historia. Fue un acto íntimo, humanos sosteniendo paneles, alienígenas tocando controles, una interfaz que convertía lloros en datos y reconciliación en códigos. En un momento, el soldado emitió un sonido que no era palabra conocida, pero que pareció un poema. Los presentes se inclinaron, no por sumisión sino por respeto. Había una sensación palpable, algo se estaba regenerando. En la cámara, las voces nuevas se entrelazaban como hilos en una tela recién tejida. Las colonias afectadas comenzaron a reabrir rutas. El comercio recuperó su pulso con cautela, y los mensajeros volvieron a llevar noticias no solo de pérdida sino de reparación. Hay estructuras que nunca se vuelven a levantar igual, hay niños que crecen con fragmentos de historia que no serán recuperables. Aún así, el mundo cambió. Los diplomáticos humanos y los representantes remanentes de la flota negociaron tratados que incluyeron cláusulas inéditas, protección de memoria cultural, cuidado de nódulos del coro, programas de intercambio para técnicos y artistas, y el establecimiento de mediadores que no fueran solo militares sino también etnógrafos y curadores. Los tratados olían a café y a tinta fresca, olían a algo que no era miedo. La comandante, aún marcada por noches de decisiones imposibles, recibió correspondencias desde lugares que no había imaginado, cartas digitales que contenían agradecimientos simples, dibujos de niños de colonias que habían guardado cojines para la tripulación de la corbeta, registros de una pequeña comunidad que reconstruyó una plaza con luces violeta en honor al soldado. Hubo ceremonias silenciosas, no triunfalismos, sino rituales de reparación. Se erigieron membranas conmemorativas donde se combinaron nombres humanos y alienígenas que murieron o trabajaron por preservar la memoria. La estación dedicó un ala a la memoria compartida, con dispositivos que permitían escuchar fragmentos del coro en contextos protegidos. Las placas conmemorativas brillaron con la misma modestia con la que laten los motores. La tecnología que posibilitó la restitución evolucionó. Los humanos desarrollaron mejores interfaces emocionales, los alienígenas enseñaron métodos de cultivo de memoria simbiótica. Juntos, compartieron una nueva disciplina, la bioarqueología de la conciencia. De esos laboratorios nacieron nuevas políticas galácticas que priorizaban la preservación de narrativas y la restitución cultural ante cualquier operación militar. Fue una transformación lenta, forjada con debates y con derrotas, pero con el tiempo se consolidó la noción de que la memoria era patrimonio interespecies. La ciencia aprendió una palabra nueva, cuidadanía. Entre los resultados hubo historias pequeñas que definieron la nueva era. En una colonia, un niño humano aprendió a tararear una canción de arrullo alienígena que había sido restaurada. La melodía encontró eco en el mercado y se convirtió en canto de juego. En otra estación, un técnico alienígena volvió a ver la imagen de su puerto natal proyectada con nitidez por primera vez y lloró con un sonido que para los humanos se parecía al viento. Esos instantes fueron la prueba viviente de que algo esencial se había salvado. Los cantos recuperados llenaron mercados y aulas, el idioma del consuelo se volvió común. La relación entre especies no se transformó de la noche a la mañana. Hubo tensiones, actos de desconfianza y también episodios de violencia aislada.
Sin embargo, la simbiosis creada por la operación del coro dejó una impronta que sería difícil de borrar, la idea de que la memoria no era arma exclusiva ni botín de guerra, sino un bien que debía permanecer protegido. Esa lección influyó en las doctrinas militares, en las escuelas y en la política. Humanidad, en su audacia y en su torpeza, había introducido una variable nueva en la ecuación galáctica, la restitución como estrategia. Lo que la guerra no pudo borrar, la restitución lo mantuvo encendido. En la corbeta, la relación entre la tripulación y el soldado cambió de matiz. Ya no era solo un objeto de estudio ni un riesgo táctico, había momentos en que la criatura miraba a la tripulación con un interés que pareció gratitud. Un técnico le dejó una pequeña figura hecha de un material humano reciclado, el soldado la sostuvo en su mano y la giró como quien lee una historia. La comandante, observando la escena desde la escotilla, sintió una calma que no había tenido desde que la guerra arrancó tramos de su vida. Había pago y había ganancia, ambas coexistían. Un objeto humilde, doblado en el tiempo, pudo curar una parte de la distancia. Al cabo de meses, la flota remanente se reorganizó no como ejército de conquista sino como una caravana que buscaba lugares donde plantar raíces. Algunos líderes remanentes optaron por la migración, otros por la reconstrucción en su sistema. Hubo acuerdos para que humanos y alienígenas compartieran rutas de comercio y conocimiento. La galaxia, en un sector pequeño, demostró que la empatía tácticamente aplicada podía quebrar ciclos de destrucción. No fue un final teatral, fue una recomposición lenta y trabajada que tomó años. El tiempo trabajó como un carpintero paciente, lijó las aristas más filosas. En el despacho de la comandante, entre informes y mapas, quedó un recuerdo que la acompañaría siempre, el rostro del soldado en la camilla, los ojos que alguna vez habían visto un humano tendiendo la mano. La cápsula que cantó memoria en una nave hecha para matar. Había preguntas sin respuesta y todavía muchas vidas por reparar. Sin embargo, la elección hecha aquella noche, arriesgar por restaurar en vez de aniquilar, había marcado una ruta nueva para la humanidad. En cada decisión quedó la marca de lo que habíamos sido y de lo que queríamos ser. Y en el eco final de lo vivido, en la memoria que se extendió como una nueva raíz, quedó una verdad simple y terrible, un acto de rescate podía reescribir destinos. La corbeta siguió viajando, la comandante siguió tomando decisiones difíciles, el soldado encontró un lugar en el archivo compartido. Los humanos aprendieron a convertir curiosidad y rudeza en instrumentos de reparación, y la galaxia empezó a recordar que la compasión, a veces, era la estrategia más imparable. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.